Señores, gracias por seguir ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa, aquí con frío. El agua está riquísima en Santiago. Yo no sé dónde usted se encuentra ubicado y viendo, pero si el clima está igual allá donde usted está, agarre su taza de chocolate o de café y disfrute esta entrevista. Bajo paraguas, pero llegó. Hoy contamos con la presencia del director regional de Obras Públicas y Comunicaciones aquí en Santiago. Bienvenido, Alexis Sosa. Bienvenido, Alexis, al Sapo en la Sopa. Bueno, yo encantado de estar aquí, ¿verdad? Tú lo dijiste, con mucha lluvia. Adivine quién es el sapo hoy. Adivine. Bueno, si es por la sopa, hay que empezar a cocinar temprano porque hay mucha lluvia. Eso y hay que calentarse. sí. Alexis, entrando en materia de una vez, porque el Sapo en la Sopa es así. Tú llegaste ahí, hay gente que le dice el pupitre caliente, Dios mío. Exacto. Entonces, entrando en materia, ¿cuál ha sido la obra de mayor impacto en la región? Mira, la obra de mayor impacto y de más relevancia del ministerio y como ministerio sí es la autopista Duarte. Nosotros tenemos el privilegio en Santiago de que el primer tramo que se terminó es el tramo de la entrada de Santiago. Ustedes han visto los remozados de la ciudad, la entrada, lo hermosa que está la entrada, y eso nosotros lo estamos extendiendo hasta el cruce de Controva. Al principio era solamente a 6 carriles, 3 de cada lado, hasta la entrada del aeropuerto, la entrada de Santiago, pero viendo la necesidad y el tema del flujo del tránsito, eso se está trabajando hasta el cruce de la entrada de San Francisco de Macorís. Todo el que se ha desplazado por la autopista Duarte en las últimas semanas se han dado cuenta que también hemos avanzado considerablemente en Bonao y esa zona por ahí, y hay unos retornos preciosos y hay un área de ambientación que nosotros estamos trabajando muy parecido a lo que hicimos aquí en Santiago, con un paisajismo, con unos retornos funcionales que te dan seguridad, porque lo que existía aquí eran los famosos cruces ilegales, más de 160 cruces, que ponían en peligro, todavía siguen poniendo en peligro, y nosotros eliminamos ya más del 70% de esos cruces, para que, ¿verdad?, todo el que transita por esas autopistas pueda hacerlo de manera segura y de manera rápida y pueda llegar a sus hogares de manera mucho más tranquila. Después de la ampliación de la autopista Duarte, Alexis, el santiaguero o el que está viajando por esa calle entiende que continúa en la autopista y todavía llega a Santiago y no se da cuenta de que debe bajar la velocidad. Y hay situaciones, por ejemplo, frente al Hospital Metropolitano de Santiago, porque ahí no hay semáforo, o es el primer semáforo, mejor dicho. Y ahí, ¿cómo piensa, por ejemplo, Obras Públicas y las autoridades del gobierno hacerle entender a la ciudad de que ya usted llegó a Santiago, de que la velocidad hay que bajarla, que la autopista es buenísima, pero vamos a andar con cuidado? Mira, esto tiene que ser un trabajo de concientización de todas las instituciones que tienen que ver con el tema vial. Aquí hay un desconecte muy grande con el tema de la seguridad vial, o sea, y de la educación vial, sobre todo. La gente lee que la señalización dice 45 kilómetros por hora. La gente te pasa y después lo peor es que te dicen, pero que esos retornos, la gente está acostumbrada a otro tipo de retorno y nosotros estamos tratando de hacer una autopista moderna como las grandes ciudades y sobre todo segura, Entonces la gente tiene que acostumbrarse. El día pasado a mí me comentaban algo de unos accidentes que se estaban también produciendo en la cumbre. Y yo arranqué para allá. Pusimos unos reductores. Yo digo, pero en la turística, yo tengo todos estos años viajando y nunca he tenido ningún inconveniente. Y yo no conduzco al paso. O sea, moderado, pero no conduzco al paso. Y cuando me doy cuenta del punto donde es, digo, pero es que todo el que pasa por aquí es un tema de imprudencia. Bajan y la gente no quiere bajar la velocidad ni quiere respetar el que viene en el otro sentido. Pero entre el Intran, la DGC y todo lo que nosotros estamos tratando de resolver con el tema de la conectividad y de tener autopistas y calles y vías seguras, debe haber un trabajo mancomunado para que eso pueda realmente solucionarse. Ustedes han visto que en cada accidente que se da, siempre hay un vehículo de carga o un vehículo pesado. Siempre. Eso se ha vuelto una constante. Entonces, tú vienes y verificas.
cuando no son los problemas que tienen con gomas de tú no sabes qué tiempo, tema de los frenos y sin contar el tema de la imprudencia de esos choferes de vehículos pesados que andan en las autopistas creyendo que ellos andan solos. Entonces hay que educar y ojalá nosotros inclusive hemos puesto como advertencia en cada una de las intersecciones reductores. O sea, unos reductores que por lo menos te puedan advertir cuando tú te estás desplazando o cuando estás llegando a una intersección. En la circunvalación norte nosotros implementamos el tema de las ondas sonoras para precisamente seguir evitando el tema de los peligros. Y nosotros estamos enfocados en eso, en construir buenas vías seguras, pero sobre todo no hacemos nada con construir vías si la gente no se concientiza cómo que tiene que desplazarse por esos lugares. Nosotros somos expertos en la República Dominicana en juzgar la obra ya terminada, pero nosotros somos conscientes también de que hay un proceso detrás de esa obra, de que hay un proyecto. ¿Qué tiempo más o menos le tomó a ustedes el diseño de la entrada de Santiago? Porque eso es una obra que está chulísima. Y no le estoy diciendo porque usted está aquí, sino que ella sabe que en varias ocasiones he hecho mención de esa obra, las bugambilias. Te van a decir las monas. No, para nada. Fran lo sabe, todo el que ve el programa lo sabe. Las bugambilias, desde elegir los corazones que están en la entrada, todo eso conlleva un proyecto. Entonces, ¿qué tiempo le tomó a ustedes desarrollar ese proyecto para decir, sí, mira, eso es lo que yo quiero para la entrada de Santiago? Eso es lo que comunica la cultura de Santiago. Mira, así como la entrada de Santiago, que ha creado tanto revuelo y tanta envidia de buena manera en otros lugares, inclusive la gobernadora decía, bueno, la capital no tiene una entrada como la de Santiago. Eso le está diciendo usted, ¿eh? No, y muy orgulloso de él, no porque haya sido partícipe, sino porque es una obra que se construyó con un concepto que identificara lo que era la ciudad. O sea, tú lo comentabas, el tema de los corazones. O sea, aparte del tema de seguridad, yo lo decía mucho cuando nosotros estábamos construyendo el tramo 4. El tramo 4 es la continuación de la circunvalación norte que empalma con Cienfuegos, que es donde inicia la estación 1 del monorriel. O sea, nosotros tenemos que cambiar. Yo soy muy abanderado de eso. Y en el ministerio me toma mucho en cuenta el tema de las opiniones. De nosotros solamente, o sea, cambiar el concepto de que las vías es asfalto y cemento. Asfalto y cemento. Asfalto en el rodamiento o en las vías que tú te transitas. Y el concreto en las aceras y los contenedores. O sea, tú tienes que crear un concepto donde todo el que se desplaza no solamente sepa que va por una vía segura o que quiera llegar a un punto determinado, sino que sea algo agradable a la vista y que la gente se sienta como parte de lo que es la vía. Y nosotros tratamos de manejar eso. No te voy a decir que el diseño óptimo salió de una vez, porque todo es un proceso. O sea, había un diseño original, como pasa con los presupuestos también. Y en la medida de que fuimos desarrollando algunos puntos y viendo las necesidades de la gente, las inquietudes de la gente, que al principio, cuando nosotros empezamos a cerrar los cruces, a mí me querían yo redacté linchar. Muchas quejas, sí. Entonces yo le decía en una reunión que me invitó la gobernadora con los comunitarios de Canabacoa y Puñal, decía, señores, la autopista está terminada. La autopista no está terminada. Vamos a esperar que se termine para que ustedes puedan juzgar y poder hacer juicio de valor de cualquier situación que ustedes vean que está inconclusa o no. Los comerciantes, porque la gente siempre vela por sus intereses. Y en todo lo que se hace tenemos que pensar que es por el bien común. Pero gracias a Dios todo ha salido bien. Seguimos trabajando de manera rápida y de manera efectiva para tratar de tener la autopista Duarte, que es la vía principal del país, lo antes posible. La ampliación carretera Santiago-Licey, ¿va o no va? Va. Mira, la ampliación de Gurabo, ¿va o no va? Mira, lo de Gurabo es un poquito más complejo. Okay. Inclusive, lo de Gurabo nosotros tenemos el proyecto a mano. Lo modificamos más de 5 veces. Y nos fuimos inclusive a reducir la vía hasta donde menos se podía. Pero ¿qué sucede? Ustedes tienen ahí más de 500 expropiaciones. Y las expropiaciones no son casitas, como decía yo en una comparación cuando comenzamos con el tramo 4. Decía, mire, nosotros desalojamos 100 casas en Cienfuegos.
y duramos un año negociando, porque también la gestión pasada le había dejado unos pagos y unas evaluaciones por debajo del costo de su vivienda y de su propiedad. Y nosotros reevaluamos todo eso y consideramos que había que tomar eso en cuenta, y el presidente Abinader y el ministro, que son gente muy sensible, lo tomaron eso en cuenta. En Gurabo es un tema que nosotros estamos buscando soluciones alternativas. Nosotros tenemos un proyecto que lo hemos hablado junto con los proyectos mancomunados que tenemos con la alcaldía, que es el empalme de la avenida Los Rieles hasta la Circunvalación Norte. Ese proyecto está diseñado. Nosotros solamente estamos esperando que se active un contrato de una empresa que ya está trabajando aquí en Cienfuegos, pero ustedes saben que hay un tema de Contraloría, legalización de contratos, tema de avance, o sea, todo el protocolo y los procesos que tienen que llevar un proyecto para que se pueda ejecutar. De la misma manera, nosotros también, por el lado de los Pérez de Gurabo, que la alcaldía también trabajó otra parte, también los vamos a empalmar con la Circunvalación Norte, porque estamos buscando vías alternativas y sobre todo el concepto que nosotros hemos manejado, y es el iceberg del ministerio, el tema de la conectividad. Lo del Licey, hay unos temas todavía que están en estudio y diseño, pero sí la vía está dentro de nuestros proyectos. Ustedes saben que estamos recién comenzando un gobierno, hay muchas obras que nosotros tenemos abiertas. Nosotros tenemos más de 430 obras entregadas. Pero ¿tienen fecha para lo del Licey? Bueno, todavía, o sea, extraoficialmente no te puedo dar fecha, pero sí tenemos todo listo para poder arrancar. Alexis, es que 4 años de gobierno se van de una vez, y entonces... Sí, pero mira, nosotros hemos hecho muchas cosas. Cuando tú comienzas a contar, yo le decía a alguien esta mañana, nosotros estamos desarrollando una serie de obras en la cordillera septentrional que nadie lo sabe. O sea, lo hemos anunciado y lo hemos dicho, pero nosotros dejamos el concepto de lo que hacíamos al principio y lo que hacían otros gobiernos, un Picasso aquí, un Picasso allí. Empezaron a criticarnos y nosotros todas las obras que nosotros iniciamos las hemos terminado, todas. Están viendo donde ustedes están, aquí en su oficina, la Avenida Francia, un martirio y una tortura por años. Yo me identifiqué mucho con ellos. ¿Por qué? Porque yo me crié y me desarrollé en este sector, en estos sectores de aquí. Y le pusimos carácter y construimos una vía y reparamos una vía que tenía años de deterioro. Y ahí nos dimos cuenta que habían cosas aquí que se creía que se habían hecho y nunca se hicieron como era. Hablamos de Santiago. Usted decía ahorita que la entrada de Santiago es envidiable, claro está, y yo le afianzaba eso. Pero ahora bien, también usted decía que la entrada de Santo Domingo tenía mucho que envidiarle a la de Santiago. Mi pregunta es la siguiente. ¿Nosotros tendríamos la posibilidad de ver otras obras parecidas a esa entrada de Santiago a nivel regional en otras ciudades? Mira, nosotros estamos desarrollando obras en todo el país, Ustedes ven que la entrada de Santo Domingo, aunque todavía no está terminado, pero en el 9, eso se está trabajando para que sea a Bonao puede contar con una entrada preciosa así como la de Santiago. Unos retornos ahí preciosos. O sea, una cosa hermosísima. Santiago tiene una particularidad diferente a lo que tienen todas las otras provincias. O sea, la autopista Duarte atraviesa la ciudad y la parte en dos. Por ejemplo, Puñal, cuando el que entra a Santiago, Puñal, tú lo divides de un lado y del otro lado. Por eso a veces se ponían un poquito incómodos los comunitarios que decían que entonces, ¿cómo cruzamos de un lado y cómo cruzamos de otro? Hay unos puentes que nosotros también ya tenemos en proyecto, que lo que estamos esperando es un tema ya de formalidad, unos puentes peatonales, y un tema también de expropiación, porque siempre cuando hay un tema de expropiación en una obra, sobre todo una obra vial, siempre eso crea mucha demora. Pero nosotros estamos manejando el mismo concepto en todos los lugares. Obvio que es muy difícil poder manejar o nosotros poder hacer una entrada igual que la de Santiago, porque los conceptos son diferentes. O sea, tú cruzas por Bonao y tú tienes que dejar la autopista para poder entrar a Bonao. Lo mismo pasa en Villa Altagracia, lo mismo pasa en La Vega, pero en Santiago no. O sea, cuando tú llegaste al Home, que un poquito antes en la Fortaleza es que está el límite territorial, tú te das cuenta que tú estás entrando a una urbe, a una ciudad. Entonces, los conceptos por eso se manejan de manera diferente. ¿La carretera del Ámbar va o no va?
Mira, va, pero no es un proyecto cualquiera. O sea, es un proyecto de mucha inversión, es un proyecto de un concepto de diseño también muy complejo. Una carretera que lleva 2 túneles, un túnel de 1 kilómetro, 1.7 kilómetros y otro de entre 800 y 900 metros. O sea, no es cualquier cosa. Y tú estás atravesando la montaña, la cordillera. O sea, hay que tratar de buscar la manera de tú afectar lo menos posible el tema ecológico. Pero es uno de los proyectos que tiene el presidente, igual que muchos proyectos que la gente creía que no se iban a construir. Y nosotros hemos construido vías en todos los lados. Miren el desarrollo que tiene Pedernales. Y nosotros estamos construyendo todas las vías de acceso hacia esa zona. Lo que tenemos en el puerto de Manzanillo. Y nosotros hemos construido una serie de obras que todas van al puerto de Manzanillo porque ¿qué es lo que queremos? El desarrollo. Ya cuando nosotros tengamos todas esas vías, nosotros reparamos y reconstruimos la Joaquín Balaguer, pero fuimos más allá y también reconstruimos desde Navarrete hasta el puerto de Manzanillo. Y estamos trabajando ya y dando los últimos toques en un diseño desde donde va a terminar la circunvalación de Navarrete, que es otra obra que va bastante bien. Lo que pasa es que como todavía no se ve, mucha gente a veces no la percibe, pero fue una de las obras que el presidente prometió. Y es una obra que va muy acelerada. Y cuando llegue al cruce de Jicomé, nosotros tenemos un proyecto que va a llegar a 4 carriles al cruce de Esperanza. Una vía totalmente moderna y amplia para que todas esas... todo lo que sale de la zona franca pueda desplazarse y llegar de manera segura y de manera rápida al puerto. Usted tocó una parte importante ahí, la parte ecológica. Tú sabes que camino a Santo Domingo, no recuerdo bien el tramo, ni sé cómo se llama esa parte ahí, pero es justo como por Villa Altagracia por ahí. Vemos que había una montaña y esa montaña se está atravesando o se ha quitado material. ¿Cómo canalizamos de que ese material se está reutilizando en las obras públicas? Mira, eso... nosotros no lo estamos utilizando en las obras. Ok. Todo el que tiene una mina, o sea, tiene que tener un permiso. Ya eso lo maneja Medio Ambiente. Medio Ambiente, sobre todo en este gobierno, ha sido muy persistente y muy estricto. A nosotros nos pararon muchísimas obras, muchísimas veces en la autopista Duarte. Y yo tenía que empezar a llamar. Y dije, señores, pero nosotros somos los que estamos construyendo la autopista. O sea, pero de que veían una retro debajo de un río, creía que era que estaban sacando material. Y había que explicarle y darle detalles sobre lo que nosotros estábamos haciendo. Pero nosotros somos muy cuidadosos de lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo lo desarrollamos. Nosotros no hacemos una obra, primero, que no se haga un estudio de mecánica de suelo. No importa que se vaya a falta una calle. Porque hay que ver qué es lo que hay abajo. A veces, lo que se hacía antes era, la gente quiere asfalto, que eso pasa mucho. Y ustedes que son periodistas y comunicadores lo saben. La gente, a usted le llega demanda. Nosotros queremos asfalto. Cuando tú vas, resulta que por ahí no ha pasado nunca nada. No hay hacer y contener. No hay, o sea, hay que trabajar terracería, acondicionar eso, sacar todo lo que nos sirve, tirar material seleccionado y luego ya venir el proceso de lo que es la imprimación y lo que tiene que ver ya con el asfaltado. En la Avenida Francia nosotros llevamos un proceso de sacar todo el material malo que estaba ahí, que nunca se tiró ningún tipo de material bueno, y encontramos capa vegetal. Tiramos una base de piedra con una malla geotextil que funcionara como un elemento estructural. Y después que tiramos todo lo que era relleno, antes de imprimir, hicimos en lo que tenía que ver con la subbase un proceso de suelo cemento, que era un material calificado con cemento para endurecer la superficie. Porque a veces la gente cree que todo es asfalto. Y si tú no haces una buena base, es como las viviendas o las edificaciones. Si no hay una buena base, la edificación no va a tener la resistencia que tú necesitas. O sea, la estructura, igual que en la carretera, en los puentes y todo lo que es vial, tiene muchos elementos. Y esos elementos tienen que armonizar todos de la misma manera y en conjunto. ¿Es cierto el rumor que existe la posibilidad de que en Santiago se cobre peaje en la entrada de Santiago luego de la ampliación? En la entrada no hay... Bueno, si hubiéramos querido o hubiéramos tenido la intención de cobrar peaje, hubiéramos estado construyendo un peaje o hubiéramos dejado el que estaba. O sea, bajo ningún concepto. Sí,
nosotros sí hemos dicho que hay que buscar la manera de que todo el vehículo pesado, sobre todo, deje de entrar a la ciudad. ¿Saben lo que hacen los vehículos pesados? Violan el tema del peaje, entran a la ciudad y cogen la avenida Tuey, la Juan Bosch, y entonces ahí se desvían y de ahí cogen su ruta hacia la capital. Nosotros... Entonces, es un tema que seguimos hablando de lo mismo, de conciencia y de educación vial. Nosotros aquí hacemos mucho énfasis en la absorción del suelo. Entonces, en base a eso, ¿por qué la mayoría de los parques se están construyendo bajo una base sólida de concreto y no se está dejando ese espacio natural como lo podemos ver en otras naciones, en otros países? ¿Hay algo que usted pueda como explicar, mira, lo hacemos por esto y por esto? Mira, todo lo que tiene que ver con uso de suelo, cuando hay un desarrollo de un proyecto, lo manejan las alcaldías. Y hay normas, regulaciones y leyes del porcentaje que se tiene que dejar cada vez que se construye. Nosotros construimos, por ejemplo, el tramo de la autopista manejando el concepto también de lo que es el verde. O sea, por eso ustedes ven tanta arborización. O la gente al principio nos decía, que están cortando los árboles. Pero los árboles que estaban ahí eran árboles dañinos. O sea, no te dejaban ningún beneficio. Y miren el concepto que nosotros creamos de avenida, de autopista. Y uno lo que quiere es precisamente respetar eso, porque la parte ecológica es fundamental y no puede ir divorciada de todo lo que tiene que ver con la construcción. Por eso le recalcaba ahorita que nosotros ya dejamos el concepto de que las carreteras y las vías es asfalto y concreto. Ahora, las instituciones, la alcaldía está haciendo un trabajo excelente con eso. Entre eso y las obras ilegales, que hay que ser mucho más drástico, porque aquí hay gente sin ningún tipo de preparación académica y sin ningún tipo de preparación técnica, construyendo edificaciones y proyectos de gran envergadura. Entonces ahorita hay una situación catastrófica aquí, y aquí no sabemos lo que va a pasar, pero por eso hay normas y reglamentos. Tú tienes una institución como el CODIA, tú tienes una institución como el MIBE, tú tienes una institución como el Ayuntamiento, Planeamiento Urbano. Nosotros al principio, cuando comenzamos la gestión, empezamos a hacer algunos acercamientos y comenzar a atacar esa parte entre las tres instituciones, Obras Públicas, el CODIA, que yo estoy muy ligado a todo lo que tiene que ver con la parte del colegio, y el tema de planeamiento urbano. Pero después, cada quien cogió su rumbo. Nosotros teníamos el tema del MIBE, que era tramitación de plano antes, y eso ya cuando pasó al MIBE, estaba inclusive debajo de mi oficina, funcionaban ellos, y ya es una institución totalmente independiente. Ya ellos tienen sus normas, sus reglamentos y están trabajando para que las cosas sean mucho más eficientes. Se coge lucha con las personas para moverlos de sitio cuando va a pasar una obra por ahí. Ay, tú no te imaginas. ¿Por qué usted entiende que a la gente no le gusta vender su pedacito de tierra? Mira, son muchas cosas. Uno tiene que respetar que después que tú has vivido toda tu vida muchas veces en un lugar, o sea, eso es parte de ti. Eso es parte de ti. Y a veces la gente no quiere entender que el desarrollo no se puede parar. O sea, todos entendemos que, ¿verdad? Que hay que ser justo. Pero también nosotros hemos tratado en el tema de las negociaciones de pagarle lo más justo posible. Nunca va a ser lo que el otro quiere, porque eso es un negocio. O sea, tú cuando haces un negocio, tú quieres poner un precio y yo quiero poner un precio. O sea, tiene que haber un equilibrio entre una cosa y la otra. Yo me reía mucho de todos los momentos desagradables que nosotros pasamos cuando teníamos las vistas con las personas de Cienfuegos para la construcción del tramo 4, que había gente pidiendo dinero como si viviera en los Cerros de Gurabo, como si la tierra fuera de los Cerros de Gurabo. Yo decía, pero señores, pero ustedes no están viendo donde ustedes viven, pero es el tema de la propiedad tuya donde tú vives. Y que también se da el factor de que la persona también quiere venderle más caro al Estado, al gobierno, mejor dicho, que a una gente común, porque entiende que el dinero del gobierno no es mío, pero Estado somos todos. El ejemplo más palpable de eso es el puente de Cangrejo. Todo el mundo atacándonos a nosotros y diciendo que ustedes comenzaron y que no terminan, que no avanzan. Y era un tema precisamente de eso, de expropiación. Una persona de nosotros, o sea, ligada al partido y pidiendo todo lo cuarto del mundo. No, pero espérate, o sea, nosotros tenemos tasadores y hay
Y eso se lleva, si se maneja con lo que tiene que ver con catastro. O sea, es un tema con las normas y los reglamentos. Y uno flexibiliza ciertas situaciones, porque también ya es un punto que quizás tienen con algún tipo de negocio. Pero la gente también tiene que entender que tú estás buscando la solución a un problema grave que se creó por algo que no, ¿verdad? Que no estaba previsto y Que fue por causa falta de de las mantenimiento y lluvias. causa de las circunstancias. Pero hay que colaborar. A veces la gente es un poquito inconsciente con eso. Santiago tiene una situación con las inundaciones, los alcantarillados, hay que sustituirlo. El gobierno en algún momento ha contemplado la necesidad de esta situación en Santiago, sustituir todas esas alcantarillas, planificar de una manera adecuada las carreteras para que haya buen flujo del agua. Mira, todas las carreteras que nosotros hemos construido, en eso hemos sido muy enfáticos y muy cuidadosos. Inclusive cuando entregamos la entrada de Santiago, se produjeron algunos aguaceros y algunas inundaciones en puntos específicos. Y la gente empezó a criticar. Y la gente no se daba cuenta que había unos sectores, por ejemplo, de la hispanoamericana, que inundaba un sector específico que se llama Los Acosta, ahí en Carabacoa. Y esa agua llegaba a la autopista. Todo el mundo decía que era por la autopista. Y yo, señores, pero nosotros no hemos hecho nada diferente. Al contrario, nosotros lo que hemos canalizado y hemos agregado al tipo de diámetro de tubería mucho más ampliación para que haya mucho más fluidez con el agua. Ya ese problema que era aislado, nosotros lo solucionamos el día pasado. El que se desplaza por la autopista, si se da cuenta frente a la Fabril, que nosotros tuvimos que romper ahí, era precisamente para conectar todas las tuberías que se colocaron para que ese sector, ese barrio no pudiera vivir, ¿verdad? Como dicen, en el subsuelo, porque eso se inundaba de una manera increíble. Un minuto nos queda y yo no puedo dejar escaparlo sin esta. Nosotros tenemos una manera desenfrenada y permisiva de la creación de barrios. Yo no sé qué está pasando con el ayuntamiento, los permisos y la supervisión. Ahora bien, después que ese barrio se forma sin permiso, sin organización, sin estructura y sin nada, y llega una protesta para que usted le construya la calle cuando no tienen calle, ¿cómo usted maneja ese tipo de situaciones? Mira, nosotros somos en ese sentido, no te voy a decir Alexis, la institución, muy, muy estricto. Nosotros somos muy respetuosos de las leyes. Lamentablemente hay barrios y sectores de eso que muchas alcaldías le han hecho sus aceras y sus contenes y son barrios invadidos. Desde que tú le hiciste aceras y contenes, ya tú le estás dando legalidad a lo que es ilegal. Entonces, es un tema bastante delicado, porque entonces sufren las personas que están ahí porque no pueden tener los servicios básicos, pero también tú no puedes darle legalidad a algo que tú no sabes mañana a futuro si va a aparecer el propietario con su título y entonces te va a crear un problema legal. O sea, nosotros nos manejamos con mucho cuidado. Yo tengo una historia, una anécdota que te la voy a contar muy rápido. Cuando se inauguró el teleférico, el presidente, cuando iba montado, yo estoy viendo la imagen y yo digo, le comento a la persona que estaba al lado mío, segurito que el presidente está viendo para abajo y está diciendo, ese barrio que está ahí, ese barrio que está ahí. Precisamente nosotros estábamos al lado de ese sector, trabajando, frente a la Barranquita. El sector se llama La Altagracia. El sector es un lugar invadido. Santo. Entonces nosotros, o sea, el presidente no lo sabe y después se le puso en conocimiento. A eso se le está buscando la forma, porque también es un derecho que ellos tienen, pero también con cierto cuidado para nosotros no hacer algo y que después el problema le caiga al Estado, porque la gente hace cosas y después lo que dicen, no, al Estado que me resuelva. Es que muchos de esos terrenos también pertenecen al Estado, que esa es otra situación que se da. Pogni, despídete de aquí, que ya luego sí, todo el es tiempo. verdad. Muchísimas gracias, No. muy buena la información que nos acabas de suministrar y yo sé que el público televidente también se empapó de muchísimas cosas que no sabía o que quizás pasaba desapercibido. Para nosotros fue un placer tenerte aquí en El Sapo en la Sopa. Encantado, yo tenía mucho, ¿verdad? Con la invitación abierta. El problema es que usted no acepta invitación de nadie, señores. No. Traer a este hombre. Exclusivo, Usted no exclusivo del sabe lo que Sapo. yo pasé No, para traer a no. este hombre aquí. Este hombre hay que rogarle y suplicarle para que acepte una entrevista. No, mire que yo soy muy operativo y yo paro poco en la oficina. Ayer yo tenía una agenda pensada
Y cuando vino a ver la agenda me cambió en la tarde. Y desde que vio el sapo dijo, voy para allá. No. Señores. Eso era un compromiso personal que yo tenía con Quispe. No hay tiempo para más. Será hasta mañana cuando nos reencontremos por aquí. Date cita de 2 a 3 aquí en El Sapo en la Sopa. Chaito. Bye, bye.